Muy buenos días, en nombre de la Academia Peruana de la Lengua les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Bohemia de Trujillo, textos rescatados. A continuación, cedemos la palabra al doctor Eduardo Hopkins Rodríguez, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes. Hoy día tenemos el gusto de presentar la edición La Bohemia de Trujillo, textos rescatados. Es un libro editado por Carlos Fernández y Valentino Iannuzzi. Este libro se publicó hacia el octubre de 2022 y por fin podemos tener el gusto de presentarlo. Aquí lo que tenemos es una serie de textos alrededor de este grupo de intelectuales, de periodistas, de poetas, de escritores, que reconocemos como la Bohemia de Trujillo, ¿no? Tenemos tradición en nuestra literatura sobre el concepto de bohemia. Ricardo Palma también escribió un texto sobre la bohemia de su tiempo, etcétera. Son términos interesantes que nos muestran una actividad muy rica que está plasmada en este libro. En el libro tenemos textos que considero que valen por sí mismos en su totalidad, pero también son textos que tienen un importante valor testimonial, un valor documental. Aquí podemos observar tendencias de la época, estilos, temas, el léxico y, por supuesto, una visión de lo que es el arte, la literatura integral dentro de la práctica intelectual de un grupo de jóvenes. Esto es lo que quería destacar en principio. En segundo lugar, estos jóvenes escritores están muy vinculados a la prensa. Publican en la prensa artículos, sus ensayos, sus propios trabajos creativos. La prensa tiene otro componente interesante, es que permite que estos escritores estén al día con respecto a las corrientes, a las ideas más recientes que suceden en Europa y en Norteamérica y en el resto de Hispanoamérica. Entonces, esto es un elemento que tiene un carácter contextual que nos permite apreciar la riqueza del material que toman como base para sus trabajos estos escritores. Eh, Dos figuras destacan aquí. Una figura que no tiene una presencia escrita, pero sí es aludida constantemente, que es José María Eguren, un gran maestro, un modelo. Y la segunda figura que está en sus inicios es indudablemente la de César Vallejo. Entonces tenemos estas dos relaciones en medio de una galería de otras figuras importantes, Darío, Chocano, etcétera. Es un proceso bien interesante donde se establece un diálogo, una comunicación dentro de diversas tradiciones literarias. Bien, yo solo quiero destacar este texto que será muy útil para los que nos dedicamos al estudio de los procesos de la literatura peruana. Y finalizo felicitando a los editores, a Valentino Iannuzzi y a Carlos Fernández. Adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Hopkins, por su intervención. La siguiente intervención estará a cargo del doctor Marco Martos Carrera, quien tendrá a su cargo los comentarios del libro. Buenos días con todos y buenas tardes con los que están en Europa. Es para mí muy grato participar en la presentación de este libro que nos pone sobre el tapete textos de los compañeros de César Vallejo en la llamada Bohemia de Trujillo, que fue un nombre que les adjudicó Juan Parra del Riego. Eh, yo creo que, una vez más, debemos agradecer a la figura de César Vallejo, que fue
muy atractiva para Valentino Iannuzzi y para Carlos Fernández, puesto que el estudio de los textos de Vallejo y el estudio de detalles minuciosos de su biografía, como lo vienen haciendo, los ha llevado a observar los contextos en los que Vallejo desarrolló su obra. Y sin duda, la Bohemia de Trujillo es, eh, digamos, el órgano matriz de la gran producción posterior de César Vallejo. James Higgins ha observado que César Vallejo estuvo siempre viajando de un pequeño lugar letrado a otro mayor. Santiago de Chuco, Huamachuco, Trujillo, Lima, Trujillo otra vez, París, Moscú, Madrid, el resto del mundo. Y siempre tuvo la fortuna de estar rodeado de personas de alto nivel. Y esas personas de alto nivel empiezan en Trujillo, precisamente, con las figuras que aquí han seleccionado Valentino Iannuzzi y Carlos Fernández, y que son José Eulogio Garrido, estoy leyendo el índice, Felipe Alba, Luis Armas, Federico Esquerre, Antonio Rego, Oscar Imaña, Víctor Raúl Ayala Torre, Juan Espejos Turrizaga, Alcides Espelucín, Francisco Sandoval, Eloy Espinosa y Juan José Lora. Realmente es una selección muy precisa de autores que tienen su propio brillo. Por supuesto, Vallejo es el que los congrega para la posteridad, pero yo quisiera llamar la atención sobre algunos de ellos. Eh, Sobre todo de la figura de José Eulogio Garrido, que es, digamos, junto con Antenor Rego, el que nuclea al comienzo, con reuniones en su propia casa, a todos estos escritores. Garrido, eh, que es del departamento de Piura, de la provincia de Huancabamba, fue un amigo cercano a Vallejo, ejerció el periodismo por mucho tiempo y publicó, por lo menos que yo sepa, 2 libros, Carbunclos, de 1947, y Visión de Chan Chan, que me parece que es de 1985. Pero estuvo dedicado sobre todo a la prédica que podemos llamar nacionalista, en el sentido de una idea de Perú, de nación, de futuro, desde una tribuna absolutamente intelectual. En ese sentido, es interesante ver cómo Garrido estuvo cerca de Aya de la Torre, hicieron un viaje juntos a Cajamarca, según este mismo libro lo consigna, pero luego, digamos, no se adscribió a las ideas posteriores, digamos, partidarias de Aya de la Torre, teniendo, sin embargo, un fondo común muy interesante y una prosa realmente merece volver sobre ella. Está también, claro, Antenor Rego, que es el pensador, digamos, es quien se acerca a Vallejo o Vallejo se acerca a él y de alguna manera pues ha alcanzado una popularidad en todo el mundo por el prólogo que hizo a Trilce en 1922, donde dice César Vallejo está destripando los muñecos de la retórica, los ha destripado ya. Eh, Él vio a Vallejo no solamente como una víspera de una gran realización, sino ya como un gran escritor. Y aquello que parecía una broma dejó de serlo. Es decir, que Vallejo era el sucesor de Rubén Darío, si es que caben sucesiones, digamos, en el canon literario. Eh, Hay otras figuras muy interesantes aquí, como por ejemplo Alcides Espelucín, eh, a quien Vallejo tenía, por quien Vallejo tenía una cierta devoción, eh, con, con su libro, el libro La nave dorada, que se publicó en 1926. Es importante subrayar que este libro tiene hondas relaciones con el modernismo. Y Vallejo hizo un gran elogio de este autor, que era muy amigo suyo, en 1926. Alcides Pelusín, eh, luego que fue, sí, militante del APRA, sufrió persecución y su libro, que me parece que se llama Paralelas Sedientas, de 1938, fue incautado por la policía
y nunca más él lo pudo realizar. Yo interpreto que la conducta posterior de Alcides Espelucín, que fue, bueno, convertirse en un migrante, estuvo en Argentina, y su dedicación digamos, a la enseñanza universitaria, incluso fue vicerrector de una universidad, lo alejó tal vez de la producción directamente de poesía. Y sin embargo, en las reuniones que promovió Juan Larrea en la Universidad de Córdoba en 1959, por ejemplo, hay una muy destacada intervención de Alcides Espelucín. Bueno, eh, eh, Federico Esquerre destacó después como dibujante con el seudónimo de Esquerrilov, si no me equivoco. Me corregirá Valentino y Carlos si me estoy equivocando. Oscar Imaña, que apuntaba como poeta, después, digamos, se dedicó más bien al derecho y continuó siendo amigo de Vallejo por muchos años. Eh, Apenas voy a decir algo sobre Víctor Raúl Ayala Torre, que, digamos, ha destacado como político tal vez más importante del siglo XX y que fundó un partido, pues, que llegó a la presidencia, ya no con él, pero él fue presidente de la Asamblea Constituyente en 1978. Y quisiera destacar que aparte, digamos, como político, Ayala Torre pudo ser un gran escritor también, como lo atestiguan sus textos, un gran escritor de literatura, sobre Chocano, o sobre Mariatti o sobre Palma, ¿no? Que son muy interesantes y que son de sus primeros tiempos. Juan Espejo, pues, es el más conocido por los estudiosos de Vallejo, porque él ha hecho una biografía muy interesante de Vallejo en el Perú, en el tiempo que estuvo acá. Eh, Mantengo también mucha estimación por Francisco Sandoval, que eh, publicó el año 41 un libro que se llama Canción Maya, que lo hace destacar como poeta, y otro libro bien interesante que se llama el libro de las paráfrasis, que son poemas inspirados en la literatura oriental. Es magnífico Sandoval y realmente merece este rescate que han hecho Valentino Januzzi y también Carlos Fernández. Eh, Sandoval también es muy querido en Piura, donde residió un tiempo y donde eh, fue autor del himno del colegio más importante de Piura, que se llama San Miguel, ¿no? Como yo he estudiado en ese colegio, lo tengo en la memoria y su letra me parece impecable, ¿no? Amanece, 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 amanece en el norte y el sur. Empieza así el himno, ¿no? Y es muy, pero muy hermoso. Casi es un poema ese himno. Y bueno, Eloy Espinosa también se dedicó después al derecho y es pariente de un Eloy Espinosa que tiene presencia ahora en la actividad jurídica peruana. Y claro, Juan José Lora, que es el poeta de Chiclayo de esos tiempos, fue un poeta también muy destacado. Yo creo que dejo sitio para los demás amigos que están acá presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Marco Martos por su interesante exposición. A continuación, el doctor Alonso Ruiz brindará sus comentarios sobre el libro. Y muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a la Academia Peruana de la Lengua, a su presidente, mi querido amigo Eduardo Hopkins, y a su presidente Marco Martos, viejo y querido amigo también. Me imagino que he sido invitado a esta presentación, sobre todo por mi amistad con Carlos y Valentino, a quien conocí hace ya buenos años y a quienes siempre he considerado una suerte de KGB de la vallejística, porque son las personas que con más agudeza, ahínco y constancia he visto yo que estudian y cada vez van descubriendo más cosas en torno a la obra y la figura de Vallejo. Su trabajo es magnífico. Sé que acaban de publicar una compilación de su correspondencia que espero ansiosamente recibir en los próximos días, y en general todo lo que he visto que han hecho sobre Vallejo pues es sin duda de gran importancia. Cuando yo dirigí el Centro Cultural Inca Garcilaso, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
tuve el gusto de sugerirles, proponerles el año 2016 que organizaran una exposición que por supuesto lo organizaron de una manera magnífica, que se llamó precisamente La Bohemia de Trujillo 100 años después. Se publicó luego un álbum gráfico de lo que se expuso ahí y ahora, hace poco, aparece este volumen que a mí me parece sin duda muy importante. Yo creo que mi generación y quizá la anterior, quizá incluso la de Marco, la de Eduardo, estuvo muy signada por razones políticas que no entraremos acá a esclarecer, pero estuvo muy marcada por el antiaprismo. Hubo en las personas identificadas con la otra izquierda en el Perú un rechazo a todo lo que tuviera que ver con el APRA. Y la Bohemia de Trujillo tiene dos grandes vectores, ¿no es cierto?, que son por un lado la poesía extraordinaria de Vallejo y por otro lado las figuras intelectuales magníficas de Orrego y en particular de Aya de la Torre, que no solamente fue un gran político, sino que fue un gran ideólogo continental importantísimo. Creo que esta suerte de, no sé si llamar de sectarismo, de conflicto, hizo que no se calibrara en toda su importancia lo que había detrás, lo que comprendía este mundo en el que se fraguó la personalidad de Vallejo y en el que además hubo otras figuras tan importantes como las que este libro permite rescatar y poner otra vez en la atención del lector. A mí me parece que hay un trabajo muy grande por hacer con estas figuras intelectuales. Sin duda, Vallejo es una figura excepcional, en cierto modo opaca o ensombrece a los otros, pero creo que hay también en los otros autores creadores genuinos de gran calidad. El libro permite además descubrir cómo Trujillo en esos años es una ciudad absolutamente conectada, en primer lugar, con lo que pasa en el Perú y por supuesto con lo que pasa en América y también con lo que pasa en el mundo. En las crónicas periodísticas, en las reflexiones de estos autores, uno puede ver un verdadero interés por intelectuales españoles, la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Aya, por ejemplo, hace un viaje temprano que lo lleva a Uruguay, Argentina, Chile, y hay unas crónicas estupendas que tienen que ver con ese viaje. Y en general creo que este libro echa muchas luces sobre ese mundo en el que va a empezar, pues, como bien sabemos, a formarse la personalidad excepcional de Vallejo y también de los otros autores. Alguna vez, en una entrevista televisiva muy conocida que le hicieron a Aya la Torre, le preguntó el entrevistador sobre su relación con Vallejo y ella contó que luego de la muerte de Darío, el grupo de la llamada Bohemia de Trujillo hizo una suerte de proclamación de Vallejo como el sucesor de Darío. Y ella decía que esto se lo tomaron muy en serio y que, por supuesto, si no hubiera sido verdad lo que hicieron, si el tiempo no hubiera demostrado que lo que hacían era un acto de absoluta lucidez, hubiera pasado pues como una anécdota de un grupo de provincianos un poco chispeados, pero que no logra trascender. Y sin embargo, esta suerte de coronación, el tiempo terminó rubricando de manera muy enfática. Quiero yo solo felicitar una vez más a Carlos y a Valentino por este trabajo, felicitar por supuesto a la Academia Peruana de la Lengua por haber publicado este libro. Me complace mucho que Marco lo haya impulsado porque creo que también él cumple con un deber filial en cierto modo. Todos sabemos que su padre, Néstor Marcos, fue un profesor muy importante de literatura y de historia en Piura y que además era sobrino de José Eulogio Garrido y que tuvo el privilegio de adolescente, cuando fue a estudiar a Trujillo, de conocer a todas estas figuras de la Bohemia de Trujillo. Me parece maravilloso cómo se van pasando la posta, las personalidades en la cultura peruana, en este caso en el norte del Perú.
Y la aposta de don Néstor llega a Vargas Llosa, que como todos sabemos fue también alumno en el Colegio de Piura de esta figura que seguramente le transmitió muchas de sus experiencias juveniles. De manera que solo me queda pues felicitar a los autores, a la academia por haber editado esta obra y esperar que sigan publicándose nuevos libros que rescaten los trabajos de tan importantes figuras de la cultura peruana. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alonso Ruiz por su intervención. Seguidamente tendremos las palabras de los editores, los doctores Carlos Fernández y Valentino Llanos. Iniciamos por favor con Carlos Fernández. Bueno, buenos días, tardes. Tino, yo te iba a decir que empezases tú, porque como yo he tenido problemas informáticos, no sé si te complica mucho. Sí, yo puedo empezar y como siempre quiero empezar también agradeciendo, quiero agradecer un poco cronológicamente, así que empezaré agradeciendo a Alonso, que como ella ya contó, en el 2016 nos propuso, ¿no? Tuvimos la idea de hacer esta exposición, ¿no? Carlos y yo ya veníamos haciendo por varios años trabajo de archivo, habíamos conocido a los descendientes de varios de los miembros de la Bohemia de Trujillo, teníamos un montón de material gráfico, objetos, teníamos ubicados textos en la Hemeroteca Nacional, en fin, diferentes cosas. Y nos pareció importante, y de nuevo gracias Alonso, en hacer esta exposición, La Bohemia de Trujillo 100 años después. Quiero agradecer también al profesor Marco Martos y al profesor Eduardo Hawkins, que ha sido además mi profesor en la universidad, así que por eso le digo profesor. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, por acoger esta antología que Carlos y yo teníamos un poco entre planeada y no planeada, teníamos como un boceto de antología o de textos, ¿no? Una especie de colección de textos de miembros de la Bohemia de Trujillo, y gracias a la iniciativa del profesor Marco Martos digamos, se pudo llegar a concretar en una publicación que de nuevo agradezco que exista, porque es una publicación un poco riesgosa, no es una publicación, digamos, teniendo en cuenta las exigencias del mercado, no es una publicación muy atractiva en el sentido de que no incluye a Vallejo, ¿no? Son solo los otros miembros de la Bohemia de Trujillo y miembros que, salvo algunos nombres, son la mayor parte desconocidos por la gran número de lectores y lectoras peruanos incluso. Así que si no hubiese sido por la iniciativa del profesor Martos, el libro digamos, no hubiera sido posible. Y gracias también al profesor Hopkins por estar aquí y por presentar el libro. Yo quería decir algunas cosas antes de que hable Carlos sobre un poco cómo nació este libro o cómo lo planteamos Carlos y yo. Que Carlos y yo venimos trabajando hace varios años y siempre discutimos en el sentido de que no sabemos bien, uno quiere hacer una cosa y otro quiere hacer otra cosa. Y eso hasta cierto punto creo que es saludable porque nos invita a pensar críticamente todas las cosas que hacemos, ya sea sobre Vallejo o sobre algunos otros escritores, como es el caso de la Bohemia de Trujillo. Y una de las cosas en las que discutimos fue a quién incluir, ¿no? El tema de qué autores entraban y qué autores no entraban fue, digamos, parte de la discusión. Nos decantamos por estos autores, hasta cierto punto teniendo en cuenta también los límites físicos de cuántas páginas podía ser la antología, de cuántos textos teníamos por cada uno de los autores. Y también en cuanto a la selección de textos, y por eso el título de Textos Rescatados, lo que quisimos hacer es dar a conocer textos que no se conocían hasta entonces, porque ya había una publicación anterior sobre la Bohemia de Trujillo,
publicada por el Congreso de la República y preparada por el profesor Peralta. Y no quisimos repetir algunos de los textos que ya estaban ahí, porque ya, digamos, ya están hasta cierto punto circulando y nos daban pie también para, digamos, aprovechar el espacio para dar otros textos nuevos. Así que esa también fue un punto de tensión ahí, y al final decidimos llamarlo textos rescatados. Tratamos de no usar la palabra antología, que da una idea de los mejores textos de ciertos autores. Y esto en realidad, como ya han señalado los presentadores, son textos de rescate, ¿no? Son textos que no se conocían antes, textos que estaban perdidos en revistas, en periódicos, de difícil acceso, y que nosotros ya teníamos transcritos y ubicados, y que queríamos darlos a conocer, ¿no? Aquí se transcriben varios textos de los que muchos vallejistas teníamos noticia, justamente por Vallejo, porque Vallejo, sobre todo en 1918, en un texto sobre la Bohemia de Trujillo, habla de ciertos textos, ¿no? Y dice, conozco la obra de Luis Armas y su novela Tana, y la novela Tana no se conocía. Recuerdo incluso una reunión que tuvimos con el recordado Jorge Puccinelli, y él nos preguntaba si habíamos encontrado la novela Tana, porque él la estaba buscando hace mucho, y finalmente la encontramos. Estaba publicada en partes en la revista Iris, que fue la primera revista del grupo, publicada en 1914, y ahí estaba en 4 partes, creo, la novelita, ¿no? Que es en realidad un cuento largo, titulado Tana, que la leyó Vallejo, la mencionó en ese artículo, pero que no se conocía hasta entonces. También se rescatan aquí por primera vez, hasta donde yo alcanzo, textos de Federico Esquerre, ¿no? Textos sobre política. Como ha señalado el profesor Marco Martos, los bohemios estaban muy bien conectados con lo que sucedía en el mundo, porque trabajando uno para la Reforma y otro para la Industria, que eran diarios, tenían acceso a las noticias del cable y sabían lo que estaba pasando y escribían sobre ello, ¿no? Entonces, Federico Esquerre escribía sobre política, sobre lo que sucedía durante la Primera Guerra Mundial, y un poco es una lectura muy interesante porque es una lectura desde el Perú, digamos, de esos sucesos, ¿no? De qué va a pasar con Polonia, qué va a pasar, etcétera, con diferentes países. Tengo que corregir aquí al profesor Martos que el dibujante Esquerre es en realidad el sobrino de Federico Esquerre, que se llamaba Julio Esquerre y que firmaba como Esquerrilov. Que esa es digamos, una confusión general que la hace mucha gente por el apellido, obviamente. Pero en realidad el dibujante era Julio, y el escritor, que también hasta cierto punto fue perdido porque se convirtió en abogado, como muchos de los miembros de la Bohemia, y un poco que la vocación legal, un poco que inundó al artista, pero se han rescatado estos pequeños textos de Federico Esquerre, que son textos también que Vallejo menciona, ¿no? En su artículo de 1918. Creo que es el de Polonia, me parece que es el que menciona Vallejo y que también se rescata aquí. En cuanto a la selección de autores, también un poco que discutimos sobre si incluir a Juan José Lora o no. Juan José Lora era mucho más joven de los miembros, el más joven, creo que es el más joven, o Eloy Espinosa es el más joven, pero como que ingresó mucho más tarde, en el año 20, alrededor del año 2021, y no sabíamos si incluirlo o no. Al final decidimos que era importante incluirlo, eh, porque hay cierta cercanía justamente en estos años, muy cercana, ¿no? Bueno, una relación muy cercana. Lora está, como lo documentamos en la cronología, está en prisión una noche, en el mismo tiempo en que Vallejo estaba en prisión. En Trujillo, en esos años, tuvo mucha actividad en la Reforma, en la Industria, publicaba cosas, ¿no? Aunque era bastante joven, en este pequeño, ¿no? En este corto tiempo. Y luego coincidió con Vallejo en Lima, ¿no? Escribió este famoso, o quizá no tan famoso como debía ser, artículos sobre Vallejo, y dio a conocer primeras versiones de Trilce.
Así que por eso nos decidimos al final en incluir a Juan José Lora. Y una de las personas que debimos, bueno, que yo creo que debimos incluir, ¿no? Que creo que Carlos, al final tuvimos esa discusión, pero digamos que hasta cierto punto de tener más espacio hubiéramos podido incluir a ese José Félix de la Puente, que es, nosotros habíamos, bueno, teníamos bastantes textos de él recopilados. Es un novelista, creo, olvidado, porque él sí publicó bastantes libros, bastante narrativa, y que, digamos, no se ha reimpreso. No creo que la crítica peruana, literaria peruana, todavía tiene una deuda con José Félix de la Puente, pero que era un miembro ya mayor, era ya un hombre más o menos establecido. Su relación con la Bohemia de Trujillo es que participó en todos los órganos, digamos, de la Bohemia de Trujillo, en todas las revistas y los periódicos. Siempre publicaba él. Él fue, si no me equivoco, yerno de Víctor Raúl. Estaba casado con su hermana, ¿no? Y bueno, es el padre de Elvira de la Puente. Cuñado. Cris. Cuñado, sí. Cuñado de Víctor Raúl. Y al final no lo incluimos. Yo creo que se necesita hacer una antología así de él, ¿no? Era un cuentista fascinante y también un novelista importante. Tiene varias novelas, eh, incluso una que ganó un premio internacional en el año 24, un premio al que Vallejo quería también enviar su novela hacia el reino de los Siris. El antecedente, digamos, como ganador de ese premio era José Félix de la Puente. Pero quizá para más adelante se pueda hacer un trabajo más extenso, porque él sí publicó varias cosas, ¿no? Y una de las cosas que se nota aquí también, y que han mencionado los presentadores, es que muchas veces estos autores publicaban en su juventud y ya cuando llegaban a cierta edad se convertían en abogados, empezaban a, ¿no?, tener una familia, un poco que dejaban de lado la actividad artística y la carrera, digamos, como escritores eh, para pasar a ser, digamos, tener una carrera como abogados o como periodistas, etc. Una de esas figuras es Oscar Imaña, que me han contado que es ahora una especie de poeta de culto en Chiclayo, porque él vivió ahí bastante, no, la larga parte de su vida. Y parece que, digamos, que dejó, a pesar de que no publicaba mucho posteriormente, luego de los años 20, sí un poco que parece que hizo cierta escuela y se le considera en Chiclayo como un poeta importante y del que también, pero él nunca publicó un libro, ¿no? Hay varios poetas que no publican, no llegaron al libro y por eso, o sea, sí es importante rescatar estos poemas y estos textos de las revistas. Eh, no sé si Carlos quiere agregar algo más, ahora sí. Sí, Tino, que gracias por ir tú primero. Nada, en primer lugar me sumo a los agradecimientos a pesar de que pensaba con conectarme a las salas cibernéticas me favorecía, pensando claro. Agradezco mucho a todas las personas que han hecho posible la presentación, en especial a Magali, y bueno, me sumo a lo que ha dicho Valentino. El libro no sería posible sin el profesor Marco Marcos, que fue muy generoso, nos sorprendió mucho. Llevamos muchos años intentando que este libro se publicase y que se pudiese publicar como se ha hecho. Pues para nosotros ha sido una gran alegría. El libro está, no sé si lo habéis descrito físicamente, pero a pesar de que no tengo yo un ejemplar físico conmigo, creo que más o menos de memoria lo puedo describir. Hay dos grandes partes en el libro. La parte final tiene material gráfico, que es un poco el recuerdo de esa exposición que pudimos hacer gracias a Alonso en 2016. Son solo algunas imágenes, en la muestra se podrían ver más cosas, pero nos hizo mucha ilusión. Además, creo que resolvieron gráficamente muy bien en la imprenta cómo mostrar el material en la página. Aparte de eso, hay una cronología que es, en realidad
siempre con esto que antes describía bien Valentino, ¿no? De la productiva discusión que siempre tenemos para que se materialicen los proyectos. La cronología es un poco el anticipo de un libro que esperamos algún día dar a conocer, que es un itinerario documental sobre la Bohemia, que vaciaría más datos con los que contamos y que no han podido caber aquí. Nos hubiese gustado durante un momento, tuvimos la idea, ¿no? de que en el libro incluyese todo lo que teníamos de estos autores, pero algunos de ellos, ¿no? Se han mencionado, sobre todo a José Eulogio Garrido y a Orrego, escribieron muchísimo, con lo cual hacían el libro inviable. Como dice Valentino, la cuestión de a quién incluir y a quién no fue difícil, fue crítica. No a diferencia de nuestro predecesor a la hora de hacer este tipo de trabajo, que como ha mencionado Valentino fue Germán Peralta, nosotros preferimos, a pesar de que lo hacemos en privado, pero no teorizar mucho en el libro, sino simplemente ofrecer datos. Y bueno, nosotros presentamos a lo que creemos que es como el núcleo de la Bohemia de Trujillo, y en una nota al pie decimos que nosotros somos partidarios de hacer una distinción entre la Bohemia de Trujillo y el Grupo Norte. Primero creemos por una cuestión pragmática, sobre todo, creemos que es lo idóneo para trabajar en el estado actual de conocimiento. No descartamos que en el futuro sea preferible usar otras etiquetas, ¿no? Y el libro abarca textos que van desde 1914 a 1923. Como se ha dicho, como comentaba Alonso, yo creo que muy perspicazmente creo que el libro, una de las virtudes que tiene más allá de lo literario, es ofrecer una recreación de la vida cultural, de la vida intelectual de Trujillo de esos años. No deja de ser fascinante lo de que un grupo de jóvenes amigos, estudiantes, porque todos eran estudiantes universitarios, que es otra de las cosas que al final determinó en gran medida nuestra selección de quiénes entraban y quiénes no entraban en el grupo. Esto no deja de ser un grupo de... Pero había un problema técnico. Y bueno, para nosotros era importante, ¿no? Porque las relaciones entre ellos, las relaciones amicales, a pesar de que algunas parece que provienen de la adolescencia o de la época universitaria, yo creo que en su gran mayoría si no se forjan, pues se fortalecen en los años de la universidad. Se da una paradoja, que es que ellos son conocidos como universitarios por el artículo sobre todo de Parra del Riego, y también porque ellos fueron críticos, algunos no llegaron a conseguir el título, ejercieron sin él o se dedicaron a las cosas, ¿no? Al periodismo, en el caso de Orrego y de José Eulogio Garrido. Pero bueno, fundamentalmente era un grupo de chicos jóvenes que estaban estudiando, que además tenían una concepción determinada de lo que significaba ser estudiante universitario en Perú en la época. Eran chicos que en su mayoría eran profesores de secundaria, por la mañana y por la tarde iban a clases a la universidad. Y bueno, es un grupo muy heterogéneo, hay distintos intereses, ¿no? En cuanto, aunque hay una línea estética, yo creo que bastante común en todos los autores. La inclusión de Lora en el libro fue un poco, bueno, para hacer eso evidente, para llamar la atención de manera poco ruidosa de lo importante que es ese artículo para nosotros de Dadaísmo, sus representantes en el Perú, que se publicó en la Crónica el 3 de junio de 1921. Y bueno, también el libro se puede leer, aparte de como una manera de entender mejor la vida intelectual peruana de esos años, para entender mejor a Vallejo, ¿no? También nosotros, por deformación profesional, ¿no? Por estos años de trabajo, muchas cosas las leemos contra el fondo de Vallejo, vemos las similitudes, vemos las diferencias, nos fijamos en a qué autores se citan,
Y bueno, estamos muy orgullosos, al menos yo, no sé si Tino lo estará tanto, pero aparte de los textos en sí, nos hemos esforzado por hacer una biografía de cada uno de los autores los que se reproducen textos en el libro. Es una biografía muy breve y se restringe fundamentalmente a esos 10 años, entre 1914 y 1923. Y ahí en realidad lo que hacemos es vertimos pues, un trabajo de mucho detalle que consiste en el vaciado de una década de periódicos, sobre todo de Trujillo, pero también algunos de Lima. Y con eso conseguimos ver las idas y venidas de estas personas, a diferencia de lo que suele suceder ahora, una cosa que es llamativa, ¿no? Es que, como sabemos por el caso de Vallejo, ¿no? Pues los estudiantes universitarios no tenían como vidas académicas rutinarias, por decirlo de alguna manera. Eran interrumpidas por cuestiones económicas, por problemas de salud. Y bueno, esto se ve en estos viajes, ¿no? Y se ve un poco en esas biografías cuáles son las relaciones familiares, amicales, entre los distintos miembros del grupo, cómo el grupo se va consolidando. Y bueno, creemos que el libro, en realidad nos gustaría pensar que el libro es como una contribución a que más gente tome la posta, ¿no? A que la gran literatura de provincias del Perú y de esa época pues se divulgue, se conozca. Hace años que Tino y yo queremos hacer algo parecido con los poetas de Arequipa, que son maravillosos y que también se conocían como la bohemia de Arequipa. Y bueno, es parte del gran patrimonio cultural peruano, ¿no? Yo hoy, ¿no? Pensando en la presentación, me fijaba en la foto que está en el libro, que es la misma que usamos con la exposición que se hizo en 2016 en el Centro Cultural Inca Garcilaso, y me gustaba mucho de esta fotografía que aparezca Valdelomar, ¿no? Que es como el gran poeta posmodernista peruano, muerto muy joven, y que después me gustaba mucho también que está hecho en Chanchan, ¿no? En el fondo, la fotografía está tomada en las ruinas de Chanchan. Y bueno, está ahí como todo el capital cultural del Perú, ¿no? En una fotografía. No sé mucho de moda, pero esta foto me parece muy fascinante. Tino y yo hemos trabajado estos años mucho con material fotográfico. Y de esta fotografía además tenemos la suerte, no recuerdo ahora, Tino, si está en el libro, reproducida al final, que hay una segunda fotografía. Aquí nos aparecen muy elegantes, todos muy en modo pose. Y hay una fotografía mucho más informal, donde a ellos se los ve como descolocados, por decirlo de alguna manera. Y bueno, es como que la modernidad del Perú y el pasado cultural peruano, ¿no? Ese trabajo de modernización que ellos hicieron, con sus limitaciones, pero un trabajo muy importante. Nada más, yo creo que es mejor que me quede aquí porque hablaría mucho más, pero creo que no es prudente. Muchas gracias por su participación a los doctores Carlos Fernández y Valentino Llanos. De esta manera concluimos con la presentación del libro La Bohemia de Trujillo, textos rescatados. Muchas gracias a todos los participantes y a los que nos han seguido a través de Facebook también. Muy buenos días con todos. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo.